Bien, pues buenas tardes Querétaro, buenas tardes México, Iberoamérica en general, buenas noches Canarias. Con la hospitalidad de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y también con la intervención del Seminario Permanente de Estudios Cruzados sobre la modernidad y especialmente con la participación del doctor Agustín Ortega de las Islas Canarias, pero colaborador de diversas universidades en Perú y en México, entre ellas la Universidad de Anáhuac. Eh, Paralelamente, o así como hemos homenajeado a Pascal en un aniversario importante de números redondos, pues estamos ahora homenajeando a Santo Tomás de Aquino, quien también tiene un aniversario de estos importantes de números redondos y cuya obra, cuyo legado importantísimos para la Iglesia Católica y para la cultura occidental en general va a ser el objeto de esta conferencia que vamos bueno, a escuchar ahora quienes estamos conectados a discutirla y que enseguida se difundirá por las redes sociales. Agustín, pues muchas gracias por habernos preparado esta conferencia y bienvenido y te escuchamos. Sí, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro. Para mí siempre es un regalo y alegría compartir con ustedes y más por el motivo que nos convocan, que es pues hacer memoria y en cierta y buena medida un homenaje, ¿no? Un reconocimiento a este genio, a este pensador, a este filósofo, teólogo, maestro de tantas generaciones que ha sido Santo Tomás de Aquino. Voy a compartir pantalla, ¿sí? A ver si entonces. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, no me voy a extender, Juan Carlos, más de 45 minutos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Así, Sí, sí. sí, tiempo para después. Lo más importante siempre es el diálogo, el debate. Bien, entonces aquí tenemos este esquemita. Esa imagen, no sé si se ve muy bien, es una obra de arte que hace alusión a la Divina Comedia de Dante. ¿Sí? Se dice que Dante quiso plasmar el lenguaje y sentido literario, poético a Santo Tomás de Aquino y la suma teológica, que lo que hizo Santo Tomás con su suma, pues lo trató de traducir Dante en esta obra maestra que es la Divina Comedia, donde aparece Santo Tomás y ahí se ve pues en esa pintura pues al doctor Angélico, ¿verdad? Bien, hemos iniciado esta actividad y la vamos a desarrollar, como indiqué, pues en memoria de Santo Tomás, porque estamos celebrando un triple jubileo. El jubileo de su nacimiento hace aproximadamente 800 años, de su muerte 750 años y canonización hace alrededor de 700 años que proclamaron a doctor Angélico santo, ¿sí? Y bueno, pues esto, como indico, es una muy buena ocasión para hacer memoria, para ver el legado, la herencia y la actualidad de el Aquinate, ¿sí? Y pues a manera, de forma similar a como lo hizo el doctor Angélico, pues también nosotros emprender esta actualización de la enseñanza de Santo Tomás en nuestra época, ¿sí? Y si realmente tiene que decir algo, si es actual
todo su legado filosófico, teológico. Y bueno, yo creo que todo genio del pensamiento, de la filosofía, de la teología, siempre es actual, ¿no? Porque la verdad, siguiendo al doctor Angélico, no pasa de moda, siempre es perenne, siempre es viva y permanente. Lo que es auténtico, lo que es verdadero, pues como digo, es intemporal y va más allá de modas y modismos, como diría la canción, y pues pertenece al patrimonio vivo actual de la filosofía, de la teología y también de la base para la ciencia. En este mundo, en nuestro mundo, que no voy ahora a detenerme en describirlo, ustedes lo conocen bastante bien, pero ciertamente en esta nueva época, ¿sí? No solamente estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, en esta nueva era de la globalización, de los más medias, de las redes sociales e informacionales, de la sociedad digital, etcétera, pues Tomás de Aquino creo que es toda una respuesta y alternativa a tendencias que son deshumanizantes, inhumanas, que no promueven la verdad, el bien, la belleza. Nuestra época caracterizada por este individualismo, relativismo, hedonismo, cientificismo, y creo que, como indicaré, el humanismo del doctor Angélico pues puede fecundar y alumbrar una nueva época, un nuevo mundo mejor, más humanizador, más justo, más espiritual, más digno y verdadero para el ser humano. Bien, dicho esto, me meto ya como en estas cuestiones sobre Santo Tomás, y yo creo que habría que distinguir primeramente lo que es la figura más real, más histórica de Santo Tomás, de ciertas lecturas e interpretaciones escolásticas, neoescolásticas, tomistas, academicistas, que se han hecho por parte de ciertos llamados discípulos, seguidores, que creo que no se ajustan a el legado y enseñanza viva, creativa, fresca del doctor Angélico, y que en cierta medida lo deforman. Es una lectura bastante anquilosada, ideológica, con muchos prejuicios, y que, por ejemplo, no tiene en cuenta, como diversos estudios e investigadores nos han mostrado en nuestra época contemporánea, que no se puede comprender a ningún personaje y menos a Santo Tomás si no se lo sitúa, si no se lo enmarca en el contexto y realidad social, histórica, cultural, espiritual en la que vivió el llamado también doctor humanitatis, porque ciertamente no podemos pensar a Santo Tomás como una figura todo el día metida en su convento, en su celda, en su despacho o cuarto, aislado de su época, de los problemas, necesidades, retos, desafíos que él vivía y que él observaba y analizaba en su contexto sociohistórico. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Sabemos que la realidad social e histórica de
el santo italiano, pues es una época muy interesante, que además es una época bastante mal comprendida o desfigurada o desconocida por prejuicios, ideologizaciones, que es la Edad Media, en especial la llamada Baja Edad Media, que es la era donde vive Santo Tomás, que es una época muy interesante, muy sugerente y muy importante. Una época, a diferencia de lo que se suele decir, sí, claro, con sus sombras, con sus errores, con sus fallos, pero también con sus luces, con sus aciertos, con sus creaciones. Pues ahí tenemos que en esta época hay toda una recuperación y actualización de la cultura clásica, del pensamiento filosófico, en especial de Aristóteles, donde se crean las universidades, un renacimiento también artístico, cultural, el arte gótico, etcétera, ¿no? Entonces es una época, como digo, donde florece la cultura, el pensamiento, ahí están esas obras de ingeniería intelectual, filosófica y teológica, que son las sumas, no solamente de Santo Tomás, sino otras sumas como la de Alejandro de Ales y, como digo, tantos genios y pensadores como San Buenaventura, Duns Scoto y todos estos pensadores que acompañan al santo, ¿sí? En esta época histórica e intelectual y que pues desarrolló una actividad admirable, profunda en el ámbito universitario, académico, con una concepción de la universidad, de la cultura, de la educación bastante sincera, verdadera, honrada, onda, global. Sí que me parece a mí que tenemos que aprender mucho de este sentido de la educación y universidad que primaba en aquella época, sí, que orientaba a las artes, a la cultura y a lo que eran las instituciones educativas y culturales. Bien, pues dicho esto, es interesante y muy importante, al igual que no se puede separar el contexto histórico de la figura de Santo Tomás, también no se puede separar su biografía, su vocación religiosa, en especial su vida de religioso fraile dominico, con la misión, vocación, carisma propio de esta orden mendicante, de estas órdenes mendicantes que van surgiendo en esta época del Bajo Medievo, de la persona de Santo Tomás. Muchas veces también se ha entendido al santo como una figura intelectual frío, analítico, en una especie como de máquina intelectual que solamente se dedica a hacer razonamientos, conclusiones, silogismos, y no es así, sino que Santo Tomás, y por ello es santo, es un auténtico místico, una persona espiritual que está marcada por su experiencia y unión con Dios, con la iglesia y también en profundo amor y comunión con el pueblo, con los pobres, como vamos a ver. Entonces, esto es muy interesante. Sí, Santo Tomás de Aquino es el autor de la Suma Teológica, de la Suma contra Gentiles, de todas estas obras intelectuales, filosóficas, metafísicas, teológicas, pero al mismo tiempo es el mismo autor que hizo los himnos eucarísticos, que hizo himnos místicos, poéticos, que tuvo todas estas experiencias espirituales
místicas, de encuentro y comunión con el Dios encarnado en Jesús. Entonces es muy importante esto, sino separar el intelectual, el académico, el profesor, el escritor del santo, del místico, del espiritual, ¿sí? Porque es una unidad de persona, de obra y pensamiento. Si habitualmente decimos que no se puede separar vida y obra del autor, pues en este caso aún más si cabe, ¿no? En aquel tiempo, en ese sentido que estoy argumentando, no había una separación entre filosofía, teología y mística y experiencia espiritual, sino que estaban bastante unidas y se fecundaban mutuamente, como continuaremos viendo, ¿sí? Entonces, vamos desde estos contextos y desafíos históricos donde vivió el santo, a ir viendo una serie de aportaciones de áreas donde Santo Tomás nos fue legando su desarrollo filosófico, teológico. Bien, tenemos como un primer punto, un primer contexto, la realidad cultural que vive Santo Tomás y su aportación en el campo más estrictamente de la filosofía, sabiendo que en aquel entonces la filosofía y la teología estaban profundamente unidas. El santo también como aportación muy importante las distinguía, pero no las separaba. Esto se explicita en una de las más célebres enseñanzas de Santo Tomás, que fe y razón, lejos de oponerse y contradecirse, pues se fecundan mutuamente. La fe y la razón son las dos alas que el espíritu humano pues tiene para desarrollarse, para dinamizar su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría y en el caso de Tomás de Aquino porque él entiende que tanto la fe y la razón son dones y capacidades que Dios nos ha dado y por lo tanto no se pueden contradecir porque apuntan a la misma verdad que es Dios mismo y su plan de salvación. Entonces, ciertamente, como vamos a indicar e insistiré, Tomás de Aquino es pionero y modelo, paradigma del humanismo cristiano católico, donde hay toda una armonía e integración admirable, sublime, entre fe y razón, espiritualidad y cultura, mística y política, espiritualidad y moral. Entonces, creo que esto es admirable. Y en ese sentido, en este diálogo con la razón, con el pensamiento y cultura de su tiempo, pues estaba, como ya indiqué, toda esta actualidad del pensamiento de Aristóteles que había sido eh, conservado en muy buena medida en los monasterios, ¿sí? Sabemos que en la Edad Antigua y ya la Edad Media, toda la cultura clásica, después de la caída del Imperio Romano, pues se fue conservando y transmitiendo en las órdenes monásticas que fueron construyendo y desarrollando lo que hoy conocemos como Europa, como el Occidente, ¿no? Y después también en esta época fue recuperado y actualizado por una serie de autores judíos, musulmanes, ¿sí? Con los que Santo Tomás de Aquino, y en este sentido me parece que también es paradigma de diálogo intercultural, porque el santo dialoga con pensadores como Averroes, Maimónides, Avicena, que, como digo, en estos ámbitos judíos, en especial árabes, pues hay toda
una investigación y estudio de Aristóteles que va siendo redescubierto a través de el estudio de sus textos, de la recuperación y redescubrimiento de la obra de el filósofo clásico. Y entonces, pues ciertamente ahí hubo, como ustedes saben, pues un cierto desafío y reto, porque hasta este momento la filosofía y el pensamiento que más imperaba era el platónico agustiniano, ¿no? Platón y San Agustín en diálogo con Platón, como digo, en especial San Agustín, pues era el pensador, el filósofo y el teólogo de referencia. Entonces, pues esta cierta novedad de Aristóteles supuso un reto, un desafío en el pensamiento de la... Y bueno, pues ciertamente, siguiendo el axioma, que es otra gran enseñanza, una clave fundamental del pensamiento, de la enseñanza de Santo Tomás, la verdad, la diga quien la diga, si es verdad, viene del Espíritu. Y ciertamente Santo Tomás no solamente enseñó esto, sino que lo aplicó, lo practicó, y él fue pues en este diálogo, por supuesto, sin despreciar y siguió considerando y acogiendo todo lo bueno de Platón, por supuesto de San Agustín, pensador de referencia en Santo Tomás, pero también todo lo bueno y verdadero de Aristóteles, ¿no? Y ciertamente el pensamiento, filosofía de Santo Tomás, como creo que la definió muy bien San Pablo VI, puede ser considerada un realismo moderado. El Papa decía realismo crítico, porque ciertamente tiene como clave, como también se ha estudiado, pues esa filosofía y metafísica del ser, de la existencia, de lo real. Y esto también, como vamos a seguir viendo frente a tendencias culturales, filosóficas, teológicas, que a continuación seguiré desarrollando, como las propagadas por los cátaros, por los albigenses, que conectan con el maniqueísmo, con el neoplatonismo, que tenían una visión bastante negativa de lo real, de la realidad, y frente a este neoplatonismo, catarismo, pues ciertamente lo real, lo material, la realidad no está corrompida, no es negativa en sí, no hay para nada un pesimismo filosófico y metafísico en Santo Tomás, sino que al contrario valora, realza pues lo que es la realidad. Y en ese sentido también pues Santo Tomás en este diálogo con Aristóteles tiene una auténtica genialidad filosófica, metafísica, que es no solamente estudiar la esencia, la naturaleza de las cosas, el ente, sino que él le da prioridad al ser, a la existencia, al acto de ser. Lo importante no solo es que las cosas son esto o aquello, sino que las cosas son. Digamos que está esa pregunta formulada por la filosofía, que después recuperaría o actualizaría Heidegger: ¿por qué existe el ente, el ser y no la nada? ¿Sí? Y para Santo Tomás siempre lo más importante, lo fundamental es que las cosas son, el ser, porque si no son, si no existen,
pues no serán esto o aquello, ¿no? Entonces, esta prioridad del ser, de la realidad, podríamos decir de la vida, de la existencia, como ha sido estudiado por algunos filósofos especialistas como Gilson o Fabro, la filosofía y metafísica de Santo Tomás es del ser, de la existencia, no solamente de la esencia, como era propio más de la filosofía helénica, de Aristóteles, porque esto es propio de la filosofía y metafísica de inspiración cristiana católica. No solamente preguntarse por el sentido, por el movimiento, por el orden del cosmos, del universo, sino la pregunta que indicaba antes, ¿no? ¿Por qué existen las cosas? ¿Dónde está su fuente, su origen? ¿Por qué existe el ser? ¿Por qué existimos? Porque podíamos no haber existido. ¿Sí? Bueno, pues ahí es este preguntarse por las primeras causas, los primeros principios, por este origen de la existencia, ¿sí? Y esto es lo que está de fondo en las célebres vías. Fíjense que dice vías, no pruebas, ¿no? Porque ciertamente la existencia de Dios no puede ser demostrada con unas pruebas al modo científico, positivismo, empirismo, sino que son vías, caminos, ¿sí? De que Dios, la existencia de Dios es razonable, es plausible y tiene de fondo, pues, preguntarse por el ser, por el origen, por la fuente de la que todo mana, ¿sí? Y esto hoy en día, la propia ciencia, los propios científicos, premios Nobel, como Einstein, como Heisenberg, como Bohr, pues estudiando la inteligencia, la armonía, el origen del universo, del cosmos, de todo lo que existe, pues se han abierto a esta armonía, belleza y bondad del ser supremo, de Dios mismo. Entonces, esto me parece muy interesante. Toda esta filosofía y metafísica tan importante de Santo Tomás, que nos presenta, pues, que la realidad está conformada por esos trascendentes, la realidad en sí, frente a todo pesimismo y negativismo filosófico, metafísico, en sí es buena, tiene bondad, esos trascendentales de el bien, la bondad, la belleza, la unidad que nos constituyen como personas, que nos constituyen en la auténtica profundidad de la realidad, ¿no? Una realidad que ciertamente está conectada. Santo Tomás de Aquino, como hoy también nos enseña la propia ciencia, la nueva ciencia física, mecánica, incluso la cuántica, en Santo Tomás también toda la realidad, todos los elementos y dimensiones de lo real están religadas, están correlacionadas, están, como diría Zubiri, en respectividad. Y además es una realidad que es dinámica, ¿no? Lo real, la realidad está transida de dinamismo, ¿sí? Abierta a la trascendencia, abierta a la esperanza, como seguiremos viendo. Entonces, esto sería algunos aspectos muy importantes de la filosofía de Santo Tomás, que es una base, sustento muy importante
de sus aportaciones. Ahora vamos a ver pues lo que él nos legó en teología, que también corresponde a un contexto y unas corrientes que ya he indicado, corrientes espiritualistas. En la época de Santo Tomás hay todos unos movimientos espirituales de albigenses, valdenses, cátaros, que quieren retornar al Evangelio, que quieren seguir a Jesús de forma pues más auténtica, más fiel, y predican una vuelta a la pobreza, un liberarse de la riqueza, de lo material, una vida más predicadora, misionera. Lo que pasa que al final caen en errores que ya he indicado, como tener todo un pesimismo y negatividad ante lo material, ante lo creado, y, digamos, impugnar y negar todo lo espiritual, teológico, eclesial de aquella época. Y entonces estos movimientos mendicantes, como los franciscanos, con Francisco de Asís, los dominicos con Santo Domingo, a la orden que es la que pertenece a Santo Tomás, la orden de predicadores, los dominicos, pues sí, ciertamente tienen todo un diálogo y encuentro con estos movimientos, y también ellos acogen esta vuelta a la pobreza espiritual, este vivir en comunión de vida, de bienes y de compromiso solidario por la justicia con los pobres, tener una vida desinstalada, itinerante, de predicación, de anuncio del Evangelio, pero sin caer en estos extremismos de negar la bondad metafísica, ontológica de lo real de la creación, que, y aquí está una clave muy importante de Santo Tomás, pues todo proviene, es regalo de Dios, todo se orienta hacia Dios, y por lo tanto, si viene de Dios no puede ser malo. Ahora seguiremos viendo esta teología de la creación. Entonces, como ven, es una teología en la línea de la filosofía tomista, una teología de la realidad, realista, ¿no? Y donde Santo Tomás de Aquino, pues con su espiritualidad y teología, pues intenta articular e integrar todas estas dimensiones de lo espiritual, de lo místico. Sí, muy importante la contemplación, la oración, como ya se practicaba en la vida monástica, pero Tomás de Aquino dice que lo más perfecto, y aquí está también otro de los legados de Santo Tomás, que es no solamente contemplar, sino contemplar y dar lo contemplado. Eso es lo más perfecto. No solamente ser iluminado, sino alumbrar. Eso para Santo Tomás es la vida como más de perfección. Y como ven, pues hay todo un equilibrio en estas dimensiones de sí, la mística, la oración, la contemplación, pero que siempre te lleva a la misión, a la acción por la justicia, que te lleva a una vida misionera, itinerante, humilde, pobre, siguiendo a Jesús, pobre, crucificado, humilde, que es el Dios que se nos revela en Cristo. Bien, pasamos a lo que es su antropología, el legado antropológico de Santo Tomás, que también está, como ya he indicado, en confrontación con todo este espiritualismo dualista de los cátaros, de los albigenses, donde hay pues una oposición, como ya he indicado, entre materia y espíritu, oración y acción, etcétera. Y ciertamente en Santo Tomás está pues una de las claves y bases del humanismo filosófico,
humanismo teológico, humanismo cristiano católico. Como ha sido estudiado en Santo Tomás, en la propia filosofía y teología de inspiración cristiana católica, la clave hermenéutica interpretativa de la realidad no es el cosmos, no es la naturaleza como en el pensamiento helénico, donde la naturaleza, el cosmos, pues es la piedra de toque, sino que la clave es el ser humano, porque para Santo Tomás la criatura, el ser más perfecto, es el ser humano, porque es un ser racional, espiritual. Y es el ser humano evidentemente abierto y en diálogo con su fundamento, con su absoluto, que es Dios. Diríamos que para Santo Tomás, en lenguaje subiriano, el ser humano es un absoluto relativo en el sentido de que está siempre en relación y entrañado en Dios. Pero el ser humano es lo más perfecto, lo más sublime de las cosas. Y las cosas tienen que servir a esta vida y dignidad del ser humano. Y aquí está también, como decía Gilson y Fabro, una antropología y filosofía de la libertad, porque a diferencia del pensamiento clásico helénico, donde el cosmos, el destino del cosmos, de la naturaleza, determinan al ser humano, recuerden todas las tragedias, ¿sí? Todas esas historias y relatos de la tragedia griega, donde parece que el ser humano está encadenado y determinado fatalmente a su destino. No, en el ser humano siempre existe la libertad, la responsabilidad, porque el ser humano es un ser racional, consciente, libre y espiritual, y por lo tanto, sí, los contextos, circunstancias le afectan, le condicionan, pero nunca está fatalmente determinado por las circunstancias, por los avatares de la vida como en el pensamiento helénico. Entonces, aquí hay, pues, como digo, toda una antropología positiva, optimista, integral, donde también, a diferencia del pesimismo platónico, neoplatónico, y aquí también hay un diálogo y un aporte aristotélico, para Santo Tomás, el ser humano no solamente es espíritu, sino que es una unidad inseparable e integral entre cuerpo y espíritu. El ser humano es un espíritu encarnado o un ser corpóreo espiritual. Entonces, es una antropología que revaloriza, que valora de forma positiva, de forma integral el cuerpo, lo material, lo físico, lo biológico, porque el ser humano es una unidad. Aquí, pues, por eso mismo está muy seguramente, como nos enseñan los estudiosos, la clave de todo el pensamiento, filosofía y teología de la Quinate, que la gracia, lo sobrenatural, el don de Dios, la espiritualidad nunca va en contra de la naturaleza, del humano, sino que lo espiritual, el don de Dios, Dios mismo que se entrega, pues siempre respeta, asume todo lo bueno que ha sido creado por él y lo lleva a su plenitud. Entonces, aquí no se cae ni en un naturalismo y materialismo, porque ciertamente el ser humano siempre está abierto a lo espiritual, a lo trascendente, a la esperanza, pero tampoco se cae en ese espiritualismo y neoplatonismo donde lo material, lo corpóreo, lo creado es malo, perverso y por lo tanto
en una especie de gnosticismo, pues tenemos que, por medio del conocimiento, deshacernos y negar lo humano, lo corpóreo, lo material, también como practican las tendencias orientalistas, ¿no? Entonces, siempre para Tomás en su teología, la clave es la teología de la creación. Dios nos ha creado y ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, ha creado el cosmos y por lo tanto todo eso ha sido dado para la realización y felicidad del ser humano. Nada de lo creado por Dios puede ser malo, sino al contrario. Es bueno en sí, aunque es verdad que existe el mal, la injusticia, el pecado, pero de suyo, por esencia, la realidad, lo real es el ámbito donde la persona, el ser humano, se desarrolla, ¿no? Y donde la salvación, la justicia, el amor, la misericordia siempre se realiza desde la creación. No se puede separar salvación y creación, sino que la salvación siempre se da en la realidad humana, social e histórica. Y bueno, en esta antropología que Tomás de Aquino nos presenta está también todas esas virtudes, dones que Dios nos ha legado, como son la fe, la esperanza, la caridad, el amor, que pues constituyen al ser humano y que todo esto pues fundamenta la ética, ¿sí? Y pasamos a todo el aporte ético y social. Voy un poquito rápido porque ya veo que estamos llegando al tiempo. Como decía, en Santo Tomás de Aquino, pues existe toda una ética basada en la naturaleza humana. Para Santo Tomás, el ser humano tiene una serie de dimensiones, de aspectos que lo constituyen. Tiene una naturaleza física, biológica, corporal, espiritual, social, que hay que respetar, promover y dinamizar. Es la llamada ley natural, ¿sí? Y por lo tanto, la ética consiste en desarrollar todas estas dimensiones y aspectos que conforman a la persona y en diálogo con Aristóteles, ciertamente el ser humano busca la felicidad, pero la felicidad tiene que ser eh, realizada y lograda en este camino de la vida virtuosa, de la vida ética, de las virtudes éticas como son la justicia. Entonces, es interesante, importante todo esto, donde también en esta antropología y ética de Santo Tomás, aunque es verdad que el doctor Angélico pues le da una especial importancia a la inteligencia, al conocimiento, porque ciertamente no se puede amar lo que no se conoce, pero tampoco, ni mucho menos, Santo Tomás desprecia el amor, los afectos, los deseos que nos llevan también al conocimiento. Entonces, ahí digamos que se articula San Agustín, la escuela franciscana, donde conocer y amar se fecundan mutuamente porque también asimismo lo que no se ama, lo que uno no está apasionado, pues no se va a conocer en el fondo, ¿no? Y también en Tomás de Aquino, esto va desvelando todo su humanismo, ciertamente hay una objetividad ética, una realidad o realismo moral con unos principios y valores objetivos, como es el respetar y promover la vida del ser humano en todas sus dimensiones, fases, aspectos, como en promover la sociabilidad y solidaridad del ser humano, el bien común, ahora vamos a seguir viendo esto, pero también está la subjetividad, el papel del sujeto humano en la vida moral, que
mediante su conciencia moral va discerniendo, concretando y poniendo en práctica en las circunstancias concretas, históricas, reales, pues toda esta vida virtuosa, todas estas virtudes, ¿sí? Entonces, la subjetividad del sujeto humano es objetivo, porque la ética tiene que respetar y promover el sujeto humano. Entonces, verán que hay aquí unas bases para todo un auténtico humanismo y personalismo. Y ya termino con la enseñanza social de Santo Tomás, que está en esta sociedad medieval, en este contexto histórico y político. Santo Tomás, frente a un poder despótico que puede ejercer los diferentes gobernantes y autoridades, dice que sí, hace falta la autoridad, el gobierno, la ley, pero cuando toda esta autoridad, ley y gobierno no respeta toda esta naturaleza humana, toda esta ley natural, la vida, la justicia y el bien común, esas leyes dejan de ser leyes. Y se puede resistir y hay que resistir y luchar contra esas leyes que van en contra de su esencia. La esencia de la ley, como indico, es promover el bien común, la justicia, la dignidad del ser humano como imagen y semejanza de Dios. Y en cuestiones sociales y económicas, Santo Tomás dice que lo primero es el destino universal de los bienes. Sí, lo primero son los bienes en común. La propiedad, ciertamente, es importante, es un derecho positivo, pero lo más importante, lo que es de derecho natural, es la propiedad en común, la dimensión social y solidaria de la propiedad, y por lo tanto, Santo Tomás de Aquino siempre dice que solamente se puede poseer lo necesario y justo para vivir. Todo aquello que nos sobra, es decir, la riqueza, el ser rico, pues es injusto, es inmoral, porque todo lo que nos sobra, todo aquello que excede de nuestra necesidad, se le debe a los pobres. Santo Tomás de Aquino dice que la economía, el sistema económico, debe de servir primeramente a la vida y necesidad humana, ¿sí? Lo primero es la vida, la dignidad del ser humano, no la propiedad, no la riqueza, y esto además Tomás de Aquino lo ejemplificó, lo testimonió con su propia vida, porque él llevó como buen fraile mendicante toda esta vida de humildad, de pobreza, compartiendo la vida, los bienes y la justicia con los pobres. Bien, voy a terminar ya. No tengo tiempo ahora en el diálogo, si quieren podemos profundizar, pero ciertamente todo este pensamiento de Santo Tomás ha dado unos frutos fecundos. Yo señalaría como frutos fecundos, como herencia muy importante, muy honda, todo el humanismo hispanoamericano con la Escuela de Salamanca, con los maestros como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, que fueron los que pusieron las bases para que en América Latina, en diálogo y encuentro con las culturas nativas, pues hubiese toda una defensa de la dignidad de los derechos del ser humano. Saben que la Escuela de Salamanca, en esta inspiración tomista, pues fueron los pioneros del derecho internacional de los derechos humanos, que fueron la garantía de defender toda esta vida, dignidad y derechos de los nativos latinoamericanos frente a los abusos, injusticias que ejercieron algunos poderosos y enriquecidos. Muy bien, aquí lo dejo. Creo que me he pasado un poquito, disculpen. No, no, muy bien, Agustín. Muchas gracias por este gran panorama de lo que nos ha legado Santo Tomás de Aquino y de las circunstancias de su época, ¿no? En diálogo o en reacción a que nos
legó lo que nos legó. Bueno, pues ahora tendríamos un tiempo de diálogo y yo invito a quienes nos acompañan a participar en él, a intervenir. Creo que cada quien puede abrir su micrófono, si no, bueno, me lo indican y vemos cómo lo resolvemos. Mientras los demás se animan, pues yo tendría una primera interlocución contigo a propósito precisamente de esto que mencionaste en tu exposición de el pensamiento perenne, ¿no? La filosofía perenne de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que así como para él el filósofo era Aristóteles, pues en nuestra época hablar de filosofía perenne es hablar de Santo Tomás de Aquino, pero precisamente a mí eso me parece problemático, ¿no? Me parece problemático identificar a la filosofía con Aristóteles, aunque nos has dado todo el contexto de lo problemático que era en esa época seguirse apoyando en Platón y San Agustín cuando los cátaros habían llevado el espiritualismo a excesos verdaderamente delirantes, ¿no? Entonces, me parece problemático, pero bueno, entiendo las circunstancias, ¿no? O sea, esto de referirse. También el hecho de que la civilización árabe se había afincado en torno a, especialmente Aristóteles, ¿no? La ciencia árabe, la cosmovisión árabe que desafiaba, pues, con su esplendor, ¿no? Un esplendor que estaba presente en España, ¿no? La, la península ibérica, ¿no? En construcciones arquitectónicas que todavía pues están allí, ¿no? Y que quizás sean por lo menos en Occidente, las más bellas que nos quedan, ¿no? Bueno, también me parece a mí problemático decir que el pensamiento perenne sea solo el de Santo Tomás, ¿no? Por ejemplo, una primera discusión, algo en lo que a mí Santo Tomás no me convence en absoluto, es en su rechazo de San Anselmo. A mí me parece que en cuestión de aquello mayor que lo cual nada pueda pensarse, el que tiene razón es San Anselmo, no Santo Tomás. Y que si Santo Tomás tiene derecho a que consideremos lo perenne que hay en él, pues San Anselmo también y San Agustín también, ¿no? ¿Verdad? Pero, en fin, para cierta tradición y una tradición muy central, ¿no? En el Concilio de Trento en especial, o en la Aeterni Patris, y en todo el movimiento neotomista al que la Aeterni Patris dio lugar, pues hay una centralidad de Santo Tomás de Aquino que tiene su legitimidad, que tiene su razón de ser. Pero frente a esta, por ejemplo, ahora está muy vivo todavía ese Santo Tomás de los tradicionalistas, ¿verdad? Que nos hablan de una especie de paraíso perdido tomista donde apartarse una coma de Santo Tomás es ya entrar en un mundo de perdición. Y no entienden que así como Santo Tomás dialogó con los cátaros y con los árabes, en épocas posteriores, pues hay que dialogar con el mundo moderno, ¿no? ¿Ah? O sea, lo que Santo Tomás hizo con la enciclopedia de su época, que era este Aristóteles árabe y judío, ¿no? ¿Verdad? La Iglesia pues tiene que hacerlo en nuestro siglo, dialogando con Einstein, con Habermas, etcétera, ¿no? O sea, con el mundo moderno. ¿Cómo ves esto, Agustín? Sí, muy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Verás, cuando yo dije lo de la filosofía perenne, que así se llama, en el sentido de que todos los logros, auténticas y verdaderas enseñanzas de Tomás, pues esos son perennes, no pasan de moda. Lo digo igual con Aristóteles, igual con Descartes, con cualquier pensador. Es decir, esto es lo más tomista que se puede decir, siguiendo el axioma que yo ya comenté: la verdad, la diga quien la diga, si es verdad, viene del espíritu. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, por supuesto, claro, tú te has referido mucho al ámbito eclesial. Es cierto que en el ámbito cristiano católico, en el ámbito de la iglesia, con la enseñanza de los papas que tú ya has mencionado, León XIII, recomiendan
como clave del pensamiento, de la filosofía y la teología Santo Tomás, pero no solamente Santo Tomás, es decir, cuando yo decía perenne no me refería a que el único pensador, la única corriente de pensamiento auténtica, verdadera, que debamos considerar sea el tomismo, ni mucho menos. Verás, un tal Karol Wojtyła, ¿sí? Que seguro que te suena, San Juan Pablo II, él que recibió una formación tomista, ¿sí? Y que por supuesto valoraba, y ya como papa valora por supuesto a Santo Tomás, pero él también hizo todo un diálogo y puso a dialogar a Santo Tomás con corrientes modernas del pensamiento moderno, con Kant, en especial con la fenomenología, que también tenía ahí una orientación personalista. Me estoy refiriendo, como sabes, en especial a Max Scheler. ¿Sí? Entonces intentó hacer como una especie de diálogo entre lo clásico, Aristóteles, Tomás de Aquino, y también lo moderno, un Kant, o lo mismo que decimos Kant, podemos decir un Descartes, lo mismo que podemos decir un Scheler, pues podríamos decir, como tú has dicho, un Habermas, es decir, porque creo que esto es lo más auténtico tomista, lo auténticamente tomasiano, que es acoger lo bueno, verdadero y bello de, como yo indiqué y tú acabas de recordar, las diferentes corrientes que pueden tener verdad. Tú lo acabas de indicar muy bien, yo también lo señalé, ¿no? Incluso en aquellas doctrinas que eran más erradas, como el catarismo, como los albigenses, pues también habían ahí semillas de verdad. Entonces, por supuesto, hay que acoger y dialogar a todos los autores. Es verdad que después, en diferentes ámbitos, pues a veces hay algunos autores que tienen especial importancia, especial relevancia, y bueno, en el ámbito de la Iglesia Católica, quien tiene especial importancia por todo lo que yo he tratado de exponer, por toda su profundidad, verdad y actualidad, es Santo Tomás. Pero eso nos hace olvidar a un San Agustín, ¿no? La Iglesia también considera a un San Agustín, tú has dicho a San Anselmo, pues por supuesto que la Iglesia también valora lo de San Anselmo. Y claro, yo creo que San Anselmo tenía buena razón, es decir, lo que dice San Anselmo creo que no es descabellado, pero que también creo que las objeciones o ciertos reparos que le pone Santo Tomás no están de más. Y eso es un debate, no vamos a entrar ahora en eso, ¿no? Pero sabes que tampoco creo que, como digo, los argumentos de los diferentes autores pueden ser pues confrontados críticamente, asumidos y valorados. Y después, pues, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino se opone a San Agustín, por decirte el otro genio y pensador que más ha marcado lo que ha sido la espiritualidad y teología católica. Pues no. O como tú indicabas, creo, por ejemplo, si me equivoco, Juan Carlos, como tú indicabas, ser tomista, y yo me considero tomista, o si quieres mejor tomasiano, supone despreciar y negar la modernidad, la época moderna, a un Descartes, a un Kant, a un Leibniz, a un Pascal, no. Y menos cuando todos estos autores, lo dialogamos la otra vez con la jornada sobre Pascal, estos autores tienen una inspiración, algunos inspiración cristiana, algunos más cristiano-católicos, algunos más cristiano protestante, luterano, etcétera, de la reforma, pero, bueno, la reforma, de esa iglesia luterana. Bien, entonces, ni mucho menos, no se trata de demonizar la modernidad y además, fíjate, Juan Carlos, que yo indiqué y lo reivindico mucho, lo que pasa es que no me dio mucho tiempo de desarrollarlo. En Tomás de Aquino, y antes de San Agustín incluso, hay una auténtica modernidad bien entendida en el sentido de que, como ya indiqué, para Santo Tomás de Aquino la clave no es el cosmos, no es
la naturaleza como los griegos, sino es el ser humano abierto a la trascendencia, abierto a la revelación e encarnación de Dios, como ya también lo era San Agustín. Y la escuela de Salamanca, ya en época moderna, eso es una auténtica modernidad. Yo a veces le llamo la modernidad perdida, porque parece que cuando estudiamos la época moderna empezamos con la ilustración francesa y alemana y nos olvidamos del Renacimiento, del humanismo renacentista, de autores como el propio Santo Tomás Moro, de Juan Luis Vives y de la Escuela Salamanca. Y a mí, personalmente, me parece que hay incluso más profundidad humanista en este humanismo hispanoamericano, ¿no? Y que ya estamos en la época moderna. Y por tanto podemos decir en este humanismo auténticamente moderno, hispanoamericano, de un Francisco de Vitoria, de un Domingo de Soto, de un Suárez. ¿Eh? Más verdad, más profundidad, más humanismo que en un Kant o que en un Hegel. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, fíjate, digamos, en el buen sentido, lo moderno, lo humanista, lo actual, que es todo este pensamiento y legado tomista, ¿no? Y la herencia y la inspiración decisiva de la fe cristiana católica. No sé si te he contestado o... No, no, muy bien, muchos elementos de respuesta. Juan, no sé si querrías tú decirnos en el micrófono tu pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Por allá, mi nombre es Juan Granados. Yo, en la misma línea del doctor Juan Carlos, quería preguntar eso. Este, entonces, ¿en qué radicaría la actualidad de Tomás de Aquino? Bien, pues como yo indicaba, creo que la actualidad de Tomás de Aquino para nuestro mundo tan falto de humanidad, de humanismo, de espiritualidad, de principios y verdades sólidas, objetivas, pero que tampoco caen en el fundamentalismo. Sí, yo creo que Tomás de Aquino, como es el pensamiento cristiano católico, el legado de todos estos pensadores, creo que nos liberan de estas polarizaciones, pues por ejemplo, de un relativismo, constructivismo donde no hay principios y valores sólidos, universales, que nos posibilitan una convivencia, un diálogo y un encuentro, que es imposible sin estos principios y antropología compartida, ¿no? Un ejemplo en este sentido. Ahora se habla mucho de ecología integral, del buen vivir, ¿no? De ese aprecio, cuidado de la naturaleza. Bueno, pues ya indiqué que en Tomás de Aquino, aunque es verdad que en el santo el ser humano no está, digamos, en el mismo plano que la naturaleza, pero en Tomás de Aquino están los presupuestos metafísicos, filosóficos para una ecología integral, por toda esta visión positiva, optimista de lo creado, de la realidad y por supuesto el ser humano, ¿no? Entonces se valora y promueve la naturaleza humana. Ya dije que la escuela de Salamanca, tomista hasta la médula, pues fueron los pioneros del derecho internacional, de los derechos humanos, de lo que ahora el pensamiento o lo más valioso, avanzado el pensamiento latinoamericano, con toda la opción por la justicia, por los pobres, por una economía y política más justa. Bueno, pues esto ya, incluso reconocido por estos pensamientos latinoamericanos, que por ejemplo sitúan a una persona como Bartolomé de las Casas o todos estos testimonios de lucha por la justicia, por la dignidad, por los derechos humanos, no solamente Bartolomé de las Casas, Santo Toribio Mogrovejo en Perú, ahí en México, si no me equivoco, Juan de Zumárraga, en fin, tantos testimonios de humanismo, ¿sí? Pues que están inspirados en Tomás de Aquino, porque todos estos misioneros, evangelizadores,
estos testimonios que estoy indicando y muchos más que se pueden decir, que defendieron la vida y la dignidad de la persona, de los pobres, de los indígenas, estaban inspirados en la Escuela de Salamanca, en Francisco de Vitoria, en Domingo de Soto. Entonces, y que a su vez lo que hacían era actualizar y profundizar todo el legado filosófico, teológico, ético y social de Tomás de Aquino. Entonces, yo creo que es muy actual. En un ámbito católico, por ejemplo, el mismo Papa Francisco, el autor más citado y en el que se fundamenta para promover toda su enseñanza social y moral, su ecología integral, la defensa de los pobres, del cuidado de la creación, de la tierra, pues como indico, el autor principal es Tomás de Aquino. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades, virtualidades en el diálogo con la filosofía y el pensamiento contemporáneo. Dicen que el filósofo, el pensador contemporáneo más importante es un tal Martin Heidegger, ¿no? Que para mí no lo es, pero bueno, por decir un autor señero, ¿no? Muy importante del pensamiento contemporáneo que ha marcado sin duda la historia de la filosofía, el pensamiento. Pues bueno, yo creo que lo que plantea Heidegger, el primero y en especial el segundo, pues está en Tomás de Aquino, en un diálogo, ¿sí? Toda la reivindicación del ser, de la metafísica bien entendida. Yo creo que en Tomás de Aquino encontramos muy valiosas afecciones. En el ámbito mexicano, Juan Carlos lo conoce, lo valora mucho mejor que yo, digo que lo conoce mucho mejor que yo, Mauricio Beuchot, ¿sí? Pues me parece que es un pensador, un filósofo, con toda su filosofía y pensamiento de analogía, hermenéutica, analítica, ¿sí? Y si tú lees, por ejemplo, para prepararme esto estaba leyendo su libro sobre filosofía del lenguaje, su semiótica, y ahí hay una parte muy extensa sobre Santo Tomás. Esto no me dio tiempo de decirlo, ¿no? Pero todo lo que es su filosofía y pensamiento sobre el lenguaje, sobre el signo, pues es muy valioso, muy actual, ¿no? Por ejemplo, para el diálogo con toda esta tendencia o giro lingüístico de la filosofía con Wittgenstein y más tarde en su línea con Habermas. O sea que hay todas unas vetas, legados de la Quinate que merecen muy mucho la pena estudiarlos, como ha hecho Beuchot y han hecho otros. Pero en especial señalaría el humanismo, ¿sí? El humanismo espiritual, personalista, por ejemplo, el pensamiento personalista, que también ya ha indicado que tanto ha marcado y que tiene tanta importancia, relevancia, pues una de sus aportaciones y raíces o bases es el tomismo, ¿no? Por ahí iría. ¿Alguien más querría sumarse a la conversación? Mientras alguien se anima, yo subrayaría, tú lo dijiste en tu exposición, subrayaría algo que se clarifica si nos acordamos de Nietzsche y sus furibundos ataques contra el platonismo que él identifica con el cristianismo, ¿no? Entonces, precisamente en respuesta seguramente a este exceso cátaro, ¿no? En Santo Tomás tenemos eso que Ortega lo veía precisamente como un humanismo, ¿no? ¿Verdad? Ese reconocimiento de lo que permanece sano en la naturaleza humana, digamos, ¿no? Frente a la gracia, frente a la caída, ¿no? Estaba leyendo la biografía de Antoine Arnaud, ¿no? Entonces, hay todo este renacimiento del agustinismo en el siglo XVII que con Pascal y los jansenistas en la estela de Lutero y de Calvino, ¿no? Es una especie de redescubrimiento del pecado original, ¿no? Que en algunos momentos va demasiado lejos
bueno, en el luteranismo y en el Claro. calvinismo, rechazando pues que haya nada bueno, que haya quedado nada bueno en la razón, en el cuerpo, en la voluntad, ¿no? Entonces, frente a Nietzsche podríamos decirle, y de alguna manera Ortega termina observándolo, bueno, el Santo Tomás, apoyándose en Aristóteles, resalta la importancia de la naturaleza y lo que queda sano en la naturaleza, que no es borrado por la gracia, sino rescatado por ella, ¿no? O sea, ese punto yo creo que es decisivo y que sí marca un claro progreso en relación al agustinismo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Juan Carlos. Estoy muy de acuerdo que si, digo yo ahora, que si Nietzsche hubiese estudiado e investigado a fondo a Santo Tomás y hubiese sido honesto con su enseñanza, nunca habría dicho lo que dice el cristianismo. Lo que pasa que como tú muy acertadamente constatas, y ojalá que lo sigas investigando y difundiendo, creo que hubo ahí una confusión, yo también lo he pensado, una confusión, no sé si es confusión o equívoco o si lo hizo aposta, ¿no? Ya su intención que la juzgue Dios, ¿no? De un malentendido de identificar cristianismo con neoplatonismo, ¿no? Y como ya he indicado, nada más lejos de la realidad. Nietzsche, que reivindicaba las pasiones, los afectos. Bueno, pues eso está en Santo Tomás bien articulado e integrado. Esto es lo que me admira de Santo Tomás, Juan Carlos, ¿sí? La armonía, el equilibrio, que hay una obra sobre Santo Tomás que dice el maestro del orden, ¿no? Pero no el orden en el sentido de legitimar el status quo, el poder, sino el orden a nivel filosófico, metafísico, de integrar de una forma armoniosa, equilibrada, global, las dimensiones, las diversas dimensiones y aspectos de la realidad y del ser humano, ¿no? Y como digo, es admirable porque en Tomás de Aquino no hay dualismos, que el propio Nietzsche al final cae en un dualismo, porque de tanto reivindicar el individuo, la pasión, al final se carga la razón. ¿Sí? Cuando yo veo a gente crítica que quiere desarrollar un pensamiento crítico, a lo mejor lo que voy a decir es muy atrevido, ¿no? Tengo un amigo que es todavía más beligerante que yo con Nietzsche, ¿no? Incluso ha escrito un libro sobre Nietzsche que es una demoledora crítica a Nietzsche de, al final, autor individualista, burgués, hedonista, porque, claro, de tanto reivindicar la pasión, la vida, el placer, en fin, todo lo dionisíaco nietzscheano, pues al final te cargas la razón, te cargas la ética, te cargas lo social, lo político, lo transformador, ¿sí? Entonces, sin embargo, en Tomás de Aquino se articula, se integra muy bien la pasión, la emoción, el sentimiento con la razón, con la inteligencia, en la línea que me planteaba antes Juan. Esto, por ejemplo, está muy actual, muy de moda hoy en la psicología, ¿no? Digamos que Tomás de Aquino podría ser un precursor de lo que hoy nos enseña lo mejor de la psicología, con las diversas inteligencias emocional, ética, social. Entonces, creo que todo esto es muy importante, ¿no? Toda esta armonía e integración de los diversos aspectos y dimensiones del humano, ¿sí? Y que nos proporciona un legado de las diferentes materias, disciplinas, que son muy aprovechables, ¿no? Y que, vuelvo a decir, que no se oponen, porque lo mejor, creo yo, lo mejor que te puedes encontrar en otros autores también está en Santo Tomás. A lo mejor no desarrollado, por ejemplo. Otra beta o corriente muy importante, que yo la conozco un poco, es cercana, como es toda la cosmovisión y legado subiriano, ¿no? Subiri, que ha tenido también una influencia en el pensamiento latinoamericano a través de Yacuría y otros pensadores, ¿sí?
pues bueno, ese realismo subiriano, esa metafísica de la realidad, de lo real, esa cosmovisión, como acabo de decir, de integrar los sentidos, ¿sí? La inteligencia sentiente con la inteligencia, pues todo eso a lo mejor no está tan desarrollado como en Zubiri, pero eso está en Tomás de Aquino. Y evidentemente creo que Zubiri lo coge de ahí como una de sus fuentes, ¿sí? Toda esa visión de la realidad que en forma, por ejemplo, también más o menos de Leibniz, ¿no? Toda esa realidad, incluso bien entendido de Hegel, ¿no? Aunque en Hegel es más problemático, ¿no? Toda esa visión global de la realidad, donde las diferentes dimensiones y aspectos de lo real están interrelacionándose y que hay un dinamismo. Bueno, eso están Tomás de Aquino. Como digo, el propio Francisco, cuando plantea su ecología integral y ve que eso que le gusta repetir tanto al Papa, que todo está relacionado y que no se puede separar lo ecológico del ser humano, los problemas de la naturaleza, del medio ambiente, del problema de los seres humanos, de los pueblos, de los empobrecidos, del buen vivir, ¿no? Y este buen vivir, como indico, me parece que eso está en Tomás de Aquino. Y termino, hay un libro, sí, que yo recomiendo, de Chesterton, este genio para mí, que es sobre Tomás de Aquino y hace una cosa muy interesante, muy importante, que es poner a dialogar a Francisco de Asís, que podríamos decir que es un pionero de lo que hoy se enseña sobre la ecología integral, el buen vivir, el pensamiento latinoamericano, etcétera, ¿no? Francisco de Asís como paradigma de esa ecología integral, del buen vivir, con Tomás de Aquino. Y él va viendo que esa mística y espiritualidad de Francisco de Asís, que el santo de Asís, pues evidentemente es más experiencial, es más vivencial. En Tomás de Aquino, como ya dije, sin quitar su mística, su espiritualidad, que es muy profunda también, pero fue plasmada a nivel intelectual, a nivel filosófico, metafísico, teológico, pero en el fondo coinciden en el sentido de que son similares en el legado que nos transmiten. De hecho, pues los dos, Francisco de Asís, Tomás de Aquino, pertenecen al mismo movimiento que es el movimiento mendicante, ¿no? Franciscanos, dominicos, entonces, incluso que a veces también se ha opuesto, ¿no? A San Buenaventura con Santo Tomás, con esa línea más en Buenaventura platónica, agustiniana, pero yo creo que si se estudia bien, sí, por supuesto que hay acentos, que hay peculiaridades en cada autor, pero que en buena medida coinciden toda esta cosmovisión que acabo de decir en diálogo con Zubiri de la realidad interrelacionada, dinámica, pues eso está también en San Buenaventura, igual que en Tomás de Aquino, o de forma similar, sí. Pues muy bien. ¿Alguien más querría preguntar algo, observar algo? Yo insistiría, pues, en este punto peligroso, pues, ¿no? Decía mi maestro chileno, Alfredo Troncoso, que era necesario salvar a Platón del platonismo, ¿no? Él había hecho su tesis de doctorado sobre Platón y los sofistas, entonces insistía mucho en que teníamos que salvar a Platón del Sí. platonismo y esto se extiende pues a prácticamente todos los autores y de alguna manera tú lo decías en relación a Santo Tomás, ¿no? Y entonces yo insistiría en que precisamente el movimiento neotomista, que tiene rasgos que a mí me son simpáticos, ¿no? O sea, Maritain, que es un rabioso anticartesiano, y a quien yo he combatido en algunos de mis textos, de cualquier manera me cae muy bien, ¿no? El campesino de la Garona es un texto que me es muy simpático y que sin embargo tienen sus excesos, ¿no? E incluso antes de que el movimiento neotomista cobrara figura, cobrara forma, ¿no? Menéndez Pelayo sufrió en carne propia a finales del 19 ya, pues la intransigencia de estos tomistas
¿verdad? Que no soportaban que hubiese un pensamiento. Es decir, utilizaban y utilizan a Santo Tomás como alguien que pensó para eximirnos para siempre de tener que pensar. ¿Verdad? O sea, ese fenómeno se da y es muy presente, está muy presente. Ahora mismo, si uno se pasea por el YouTube, ¿no? Y te encuentras a predicadores tradicionalistas, eh, especialmente tradicionalistas, pero no solo ellos, siempre hay este mito del paraíso, ¿verdad? Este contramito, ¿no? La modernidad revolucionaria te habla de cómo antes todo era malo, vino la revolución y ahora todo, ¿verdad? Pero Sí, sí, entonces sí. hay un pensamiento, ellos lo llaman así, contrarrevolucionario, que Sí. invierte el mito de sus enemigos y entonces ahora para ellos todo lo medieval era bueno, ¿verdad? Y cuando se interrumpió lo medieval, pues es como el paraíso perdido, ¿no? Y son dos excesos frente a los que hay que reaccionar, ¿no? Ignorar a Santo Tomás o volver a Santo Tomás un ídolo, digamos, ¿no? Ignorar la Edad Media o hacer de la Edad Media ese paraíso perdido al que habría que regresar, ¿no? No sé qué piensas de esto. Completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos, y creo que es lo que he ido exponiendo, indicando, lo he dejado traslucir, es decir, que en el fondo vamos a decir, la modernidad, ¿no? Relativista, vale, ahí en lo peor de la modernidad relativista, subjetivista, vamos a suponer que Tomás de Aquino es y que lo es, ¿no? Ciertamente, paradigma de lo que da psico objetivo, vale, pero también es importante en la modernidad lo subjetivo, la razón, es decir, no podemos caer, quiero decir, ni en ese fundamentalismo tradicionalista donde lo moderno, lo subjetivo, es todo malo, todo perverso, pero tampoco en el otro lado donde vamos a decir cierto, entre comillas, modernismo, progresismo, como lo quieras llamar, pues ahora Tomás de Aquino pues es un pensador, y la Edad Media, ¿no? Es la Edad de Piedra, un pensador anquilosado. Yo creo que, además, como te indiqué, Juan Carlos, eso es lo más contrario a Santo Tomás, es decir, el fundamentalismo, el integrismo que reivindican o en el que caen, no reivindican, en el que caen todos estos tradicionalistas, que tú y yo sabemos quiénes son, y por lo que me vas indicando, no más pistas, pero bueno, no vamos. Te digo que eso, Juan Carlos, es lo más contrario al espíritu tomista. Yo estoy seguro que si Santo Tomás de Aquino viviese hoy, estaría dialogando con la filosofía analítica, con el personalismo, con, por supuesto, con toda la modernidad. Estoy seguro, no para aceptarlo todo acríticamente, pero sí para valorar lo bueno y lo verdadero que tiene un Descartes, que tiene un Kant, que tiene un Hegel, que tiene un Marx, que tiene un Maritain, que tiene... Mira, aquello que decía Mounier, perteneciente al pensamiento personalista, ¿no? Que fue amigo de Maritain, como tú sabes, ¿verdad? Él decía algo que nos puede escandalizar y que él decía, hay que unir a Marx, lo objetivo, materialista, lo social, lo comprometido, con Kierkegaard, ¿sí? Kierkegaard, que es paradigma como de lo personal, el sujeto personal, la espiritualidad, ¿sí? Sabiendo que, por supuesto, que Marx tiene muchos fallos, muchos errores, y también Kierkegaard, pero quiero decirte, y también sus aciertos y sus valores, ¿no? Los dos autores. Yo creo que estos autores, el propio Maritain, yo no conozco tanto como tú la crítica que hace Descartes, pero lo que yo conozco y he leído de estos neotomistas, un Maritain, Mounier menos, pero también el personalismo acoge lo bueno de Tomás de Aquino. El propio Carlos Wojtyła, ¿no? Que también se considera personalista, todos estos valoran muy mucho a Santo Tomás, pero también valora, como ya he indicado, a lo moderno, el pensamiento moderno y aspectos importantes como son la subjetividad, las emociones, la libertad. Por eso me parece muy profundo y valioso el personalismo, ¿sí? Entonces, no creo, por ejemplo, un Carrane, ¿sí? Carrane hizo su tesis, verdad que fue una tesis fallida, pero bueno, la hizo sobre el conocimiento metafísico de Santo Tomás, ¿no? O su
no su maestro, pero también un autor que influyó mucho, que también es neotomista, como tú sabes, Marichal, ¿no? Pues toda esta gente hizo ese esfuerzo de poner a dialogar a Tomás de Aquino con Heidegger, con Kant. Claro, para todos estos tradicionalistas eso es herejía, eso es pecado, eso es, pero como te digo, eso es lo más contrario al espíritu tomista que dialogó en su tiempo con un Aristóteles que era visto pues como hoy verían a un Marx o como hoy verían a un Heidegger, ¿sí? Una forma especie de hereje, con cuernos y rabos. Entonces, no sé, creo que lo que tú acabas de decir, que creo que voy yo de forma similar, que hay que dialogar con todos, y eso, como insisto, no significa aceptar acríticamente y tragarnos todo lo moderno, ¿no? Como decía también la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, ¿no? Que son, pueden ser también un modelo de, bueno, acoger todo lo bueno, y ahí también incluyo a Habermas, acoger todo lo bueno en la modernidad, pero también ser críticos con la modernidad. Entonces, esta dialéctica, vamos a decir, de la ilustración, de la modernidad, pues, o nuestro querido Unamuno, sí, nuestro querido Unamuno, que también, bueno, pues está en esta línea o tensión, el propio Ortega, sí, yo creo que la filosofía española, hispanoamericana, ha intentado, con sus aciertos, con sus límites, pues toda esta integración de lo objetivo, subjetivo, de lo espiritual y humano, material o natural, sí, creo que es muy digno de estudiar toda esta tradición hispanoamericana como, digamos, primeros antecedentes en la Escuela Salamanca con la piedra de toque de Santo Tomás, pero que puede llegar a Unamuno y Ortega. Y Unamuno, el propio Unamuno que reivindicaba la mística, ¿no? Los místicos, bueno, fundamental, Tomás de Aquino es un místico, pero también la teología, el pensamiento es importante, ¿no? Con Ortega realzar la teología, ¿no? Y claro que con Ortega es muy importante subrayar la historia, la historicidad, que es verdad que esto a lo mejor en Santo Tomás de Aquino no está tanto, ¿no? Así como San Agustín hay una filosofía y teología de la historia, pues Santo Tomás no trabajó tanto esto, pero no significa que Tomás de Aquino niegue la historicidad, ni mucho menos. De hecho, en los problemas que yo señalé de desigualdades, injusticias económicas, con todo el tema de la riqueza, la propiedad, las leyes injustas, todo eso es un claro pensamiento que tiene en cuenta lo histórico, lo social, lo político. Entonces yo creo que, vuelvo a repetir, la verdad, ahora lo voy a decir en plan popular, ¿sí? Juan Carlos que seguro que conoce la frase, la verdad la diga Agamenón, el rey o su porquero, si es verdad, es verdad. Y eso es lo más tomista que hay. Entonces, al final, la verdad que me da pena este supuesto tomismo de estos grupos tradicionalistas, porque al final lo que hacen es dar muy mal ejemplo y hacer que se rechace al tomismo, ¿no? Que se haga una versión de lo que en realidad, como indico, es una caricatura y permíteme la palabra perversión de lo auténtico tomista que yo a veces indico para distanciarme de este tomismo integrista, fundamentalista. Es yo prefiero decir a veces tomasiano, ¿no? Y en nuestro ámbito católico, ya termino de verdad, estoy hablando mucho, en nuestro ámbito católico, tú acabas de nombrar a Maritain, todos estos grupos tradicionalistas, sí, sabes que no pueden ver a Maritain, a todos estos neotomistas, porque han traicionado, pues mira, San Pablo VI, San Juan Pablo II, toda esta gente ha valorado muy mucho a estos autores, a Maritain, a Scheller, al propio Teilhard de Chardin, ahora con Francisco, que han hecho todo un esfuerzo de dialogar e integrar lo clásico en lo que ellos fueron formados, el tomismo con la modernidad. O sea que, y como digo, esto lo hizo el propio Carlos Wojtyła como filósofo. Ahí el profesor Burgos y otros, ¿no? El profesor Rodrigo Guerra y otros autores han hecho, me parece, unos estudios muy interesantes, muy importantes sobre este diálogo del tomismo, de Carlos Wojtyła, en diálogo con la fenomenología, con el personalismo de un Scheller, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, y San Juan Pablo II, pues responde de alguna manera, recupera lo perenne que hay en
Aeterni Patris, ¿no? Y la reconduce en la Fides et Ratio, donde sigue estando presente Santo Tomás en un lugar muy central, Mucho, pero mucho. bien ubicado ya, ¿no? Sí, sí. O sea, dice claramente San Juan Pablo II que el cristianismo no es una filosofía, ¿no? O sea, no, no, No es no, una filosofía. no avala pues este fundamentalismo eh, tomista de los tradicionalistas, ¿no? Que efectivamente es algo que estorba el estudio de Santo Tomás. Y lo otro que lo estorba pues es la dificultad, ¿no? Porque se trata de obras muy, muy extensas y eh, eh, muy áridas en muchos de sus Sí. pasajes, ¿no? Pero bueno, el monte es escarpado, ¿no? Sí, sí. A mí, para terminar, Juan Carlos, ya unas últimas palabras que diría es aquello que se dice del Aquinate, ¿no? Que fue el sabio más santo y el santo más sabio. Entonces, a mí lo que me admira también es la coherencia entre vida, testimonio de vida, que no se conoce tanto, ¿no? A este Santo Tomás de Aquino, santo, místico, espiritual, caritativo, ¿no? Ahí cuenta Guillermo de Toco, ¿no? Por decir una anécdota, ¿no? Y un pensamiento, Guillermo de Toco dice que Tomás de Aquino todo lo que le sobraba lo compartía con los pobres. Y esto se ajusta a lo que él decía, que yo antes indiqué en su pensamiento social, que todo aquello que nos sobra, lo superfluo, aquello que decía San Agustín, ¿no? Cuando posees lo superfluo, posees lo ajeno, ¿no? Estás robándolo a los pobres. Entonces, me admira esa coherencia, ¿no? Cuando él vivía lo que él enseñaba lo vivía, ¿no? Él, pues eso, enseñaba también en su enseñanza teológica que había que seguir a Cristo crucificado, que era modelo de pobreza, de humildad, de amor, de caridad, de obediencia bien entendida en fidelidad a Dios, y eso lo ponía en práctica. Entonces, esto es lo que siempre me ha cautivado de los santos y a lo mejor de santos como diría Francisco, anónimos como Pascal, ¿no? Que estuvimos viendo, que una Simone Weil, ¿no? Estos pensadores, un Munier, sí que detrás de su filosofía, de su pensamiento, hay una experiencia de vida, una experiencia filosófica, aquello que se decía de Yacuría, ¿no? Que en realidad su filosofía, su pensamiento era un instrumento para promover la dignidad, la justicia, la liberación, ¿no? De las personas. Pero que lo importante era la vida. Y esto se ejemplifica en varias anécdotas, bueno, no son anécdotas, son más bien pasajes de la vida de Tomás de Aquino, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dijeron, oye, Tomás, ¿qué prefieres? ¿Qué quieres? ¿La ciudad de París? Y decía, no quiero la ciudad de París, yo preferiría las obras completas de San Juan Crisóstomo, ¿no? Como diciendo la importancia de la cultura, ¿no? Y después ya al final de su vida tuvo una experiencia mística con Jesucristo y Jesucristo le dijo, una experiencia mirando y en encuentro con Jesús crucificado y Tomás de Aquino le dijo, eh, perdón, Jesucristo le dice a Tomás de Aquino, ¿qué quieres? ¿No? Como diciéndole, pídeme lo que quieres, ¿no? Como diría, creo que era en la obra aquella que cuenta Reyes Mate, ¿no? Que le piden al sabio la sabiduría completa o el instinto de la sabiduría, ¿no? Y él pidió el instinto de sabiduría. Pero Tomás de Aquino ni siquiera dice la sabiduría. Dice Tomás de Aquino, te quiero a ti, Señor. A Dios quería, ¿sí? Entonces hay toda una coherencia, pues por ejemplo, cuando a Tomás de Aquino su familia lo quiere proclamar abad de Montecassino, que era la abadía más importante de aquel tiempo, ¿no? Y ser abad era una persona con mal entendido, porque es verdad que se fue un poco tergiversando la vida monástica en algunos sectores, ¿no? Y Tomás de Aquino se hizo fraile mendicante, es una vida como de película, se escapó del castillo en el que estaba encerrado, ahí se escapó para ser un fraile pobre, ¿no? Y renunció a toda la riqueza, el poder, los faustos que le iba a dar la abadía de Montecassino, ¿no? Y lo quisieron hacer cardenal. Es decir,
esta coherencia de la humildad de vida y la humildad de pensamiento, porque Tomás de Aquino al final de su vida dijo, ¿no? Cuando tuvo esta experiencia mística, dijo, mira, todo lo que he escrito es paja, en el sentido de que al final la verdad nos trasciende, nos traspasa, ¿no? No significa esto que lo que dijo Tomás de Aquino fuese, pues, vamos a decir, liviano, mentira, no, pero sí de reconocer con humildad que somos, como diría Ratzinger, cooperadores de la verdad y que la verdad nos posee, pero no que nosotros poseemos totalmente la verdad, ¿no? Entonces, estas lecciones de coherencia, de humildad, de ser un apasionado por la verdad, pero también abierto a la verdad de los otros, de ser buscador de la verdad, de reconocer la verdad, pero reconocer la verdad en todos, y esta coherencia de vida me parece que es lo más, ¿no? Lo que me cautiva y me entusiasma de este y de otros autores, ¿no? Pues estupendo, Agustín, y muchas gracias por esta conferencia que nos ayuda a no, pues no ser injustos ni ingratos pues, con el legado de Santo Tomás de Aquino. Gracias a quienes nos acompañaron y a quienes están en diferido viendo este video, y seguiremos haciendo este tipo de cosas. Muy bien, Gracias, muchas Agustín. gracias, Juan Buenas noches. Carlos. Un abrazo. Un Muchas gracias abrazo. por todo. Adiós, adiós.